Guanajuato es una ciudad hecha de leyendas, un laberinto de piedra y color donde cada túnel y cada casona antigua parece guardar un secreto. Sus calles empedradas, tan bellas a la luz del día, han sido testigos de todo, de amores trágicos que aún se lamentan en sus callejones, de fortunas mineras que nacieron y murieron en la oscuridad de la tierra, y de una historia tan rica y violenta que simplemente se niega a morir. Pero casi siempre, cuando hablamos de los fantasmas de Guanajuato, hablamos de sus leyendas más famosas, las que se cuentan a los turistas en el centro histórico, las que forman parte del espectáculo. Hoy no vamos a hablar de La Llorona ni del Callejón del Beso. Vamos a explorar 3 relatos escalofriantes, de esos que se susurran en voz baja entre los locales y los viajeros que tuvieron la mala suerte de experimentarlos. Historias que ocurrieron en los moteles sin nombre de Guanajuato y que te harán pensar 2 veces, muy 2 veces, antes de apagar la luz en tu próxima habitación de paso. Relato 1. El motel del convento olvidado. Nuestra primera historia es la de David y Sofía, una pareja joven que viajaba por carretera desde la Ciudad de México hacia el norte del país. Planeaban una nueva vida, un nuevo trabajo para David, y el viaje era una mezcla de emoción y agotamiento. Para ellos, Guanajuato era solo una parada estratégica en el mapa, un lugar para descansar antes de seguir el largo camino que les esperaba. Eran casi las 10 de la noche cuando las luces de la ciudad minera empezaron a brillar a lo lejos, una promesa de civilización que, sin embargo, no tenían intención de alcanzar. No buscaban el bullicio del centro ni la magia de sus calles. Buscaban algo práctico, barato y rápido. Y lo encontraron, o eso creyeron, el Motel San Gabriel, un edificio funcional de 2 pisos con una fachada vieja y un letrero de neón que parpadeaba intermitentemente, con las letras MOT brillando fuerte y la L casi muerta, justo a las afueras de la compleja red de túneles de la ciudad. El lugar tenía una quietud que rozaba lo desolado. El estacionamiento estaba mayormente vacío, salpicado por un par de autos cubiertos de polvo. El recepcionista, un hombre mayor de rostro impasible y arrugado como un mapa antiguo, les dio la llave de la habitación 207 casi sin mirarlos. Al fondo, subiendo las escaleras, fue todo lo que dijo, con una voz rasposa, antes de volver su atención a una pequeña televisión que solo mostraba estática. Mientras subían por el pasillo exterior del segundo piso, arrastrando sus maletas, Sofía sintió una extraña brisa helada que le erizó la piel, a pesar de que la noche era cálida y no soplaba el viento. Se fijó en que el motel parecía construido sobre cimientos mucho más antiguos. La base era de una piedra oscura y desigual, una mampostería tosca muy diferente al estuco desgastado del resto del edificio. No le dio importancia en ese momento. El cansancio era más fuerte que la curiosidad. La habitación era genérica y deprimente. Una cama grande con una colcha de patrones geométricos pasados de moda, un televisor viejo montado en la pared y una ventana que daba al estacionamiento casi vacío. El aire se sentía viciado, cargado con un olor extraño, como una mezcla de humedad persistente y algo floral y dulce, como flores secas o incienso barato. David, siempre práctico, supuso que era un ambientador para enmascarar el olor a cigarro. Dejaron sus maletas, se ducharon en un baño con azulejos agrietados y se metieron en la cama. El silencio era absoluto. Un silencio que solo encuentras lejos de la ciudad, un vacío auditivo tan profundo que parece estar esperando a que algo, cualquier cosa, lo llene. Fue Sofía quien lo escuchó primero, cerca de la 1 de la mañana. Se despertó de golpe, con esa sensación de alerta que te pone el corazón a 1000. Y entonces lo oyó. Un sonido lejano, casi imperceptible. Un murmullo bajo y monótono.
No era música. Parecía un canto, como un coro de voces masculinas recitando algo en un idioma que no entendía, posiblemente latín. Pensó que quizá venía de alguna iglesia tardía o de una radio en otra habitación, aunque no había visto a nadie más. Le dio un codazo suave a David. «¿Escuchas eso?», susurró en la oscuridad. David, medio dormido, aguzó el oído por un instante. «No oigo nada», respondió, dándose la vuelta. «Debe ser el viento en las tuberías. Duérmete ya, que mañana nos queda mucho camino». Sofía intentó creerle. Cerró los ojos con fuerza, pero el sonido, aunque débil, era persistente, y parecía tener una cadencia, como una oración repetida una y otra vez. Se levantó y caminó descalza sobre la alfombra gastada hasta la ventana. El estacionamiento estaba igual de vacío y silencioso. No había luces encendidas en ninguna otra habitación. El sonido no parecía venir de afuera, sino de adentro, de las propias paredes del edificio. Volvió a la cama, se arropó hasta el cuello, con un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Se sentía observada. Poco a poco, el murmullo pareció desvanecerse, o quizá fue el sueño que finalmente la venció. Una hora después, ambos se despertaron de golpe. Esta vez, el sonido era inconfundible, nítido y mucho más cercano. Era el mismo canto, grave y solemne, como un canto gregoriano, pero ahora sonaba justo afuera de su puerta. Lento, fúnebre y profundamente perturbador. Junto al canto, oyeron el arrastrar de pies, un caminar lento y pesado, como si varias personas con calzado tosco avanzaran en procesión por el pasillo de cemento. «¿Qué demonios es eso?», dijo David, ahora sí, completamente despierto, sentándose en la cama. El miedo era una presencia tangible en la habitación. «Te lo dije», susurró Sofía, con la mirada fija en la puerta. El canto crecía en volumen. No era una grabación. Tenía la resonancia imperfecta y armónica de voces reales. Podían sentir una vibración sutil en el suelo, que subía por las patas de la cama. David, venciendo una oleada de pánico, se levantó, moviéndose con una lentitud que delataba su terror. Se acercó a la puerta y, con el corazón en la garganta, miró por la mirilla. Lo que vio lo dejó helado, sin aliento. El pasillo, antes oscuro y vacío, estaba ocupado por una procesión de figuras altas y encapuchadas. Llevaban hábitos oscuros y gruesos, como de monjes de una orden antigua, sus rostros completamente ocultos en las sombras de las capuchas. Caminaban despacio, cabizbajos, y de sus bocas invisibles salía el canto lúgubre que llenaba la noche. No llevaban velas ni lámparas, pero una luz pálida y enfermiza parecía emanar de ellos, rodeándolos, proyectando sombras largas y danzantes en la pared opuesta. «Sofía, no te acerques», advirtió David en un hilo de voz, sin poder apartar el ojo. «Hay gente muy rara en el pasillo. Monjes o algo así». La procesión avanzaba inexorablemente hacia su puerta. David contuvo la respiración. Podía ver los pliegues de las túnicas, sucias de tierra, como se arrastraban por el cemento. El aire en la habitación se volvió gélido, un frío antinatural que calaba los huesos. El olor a incienso y a tierra húmeda se hizo insoportable, casi nauseabundo. Justo cuando la figura que encabezaba la procesión iba a pasar frente a su puerta, se detuvo. El canto continuó, pero esa figura se quedó inmóvil. Lentamente, levantó la cabeza. David no vio un rostro, solo una oscuridad más profunda dentro de la capucha, un vacío que pareció tragarse la poca luz del pasillo. Sintió, con una certeza que helaba el alma, que esa cosa lo estaba mirando.
directamente a él. A través de la madera, a través de la mirilla. Un pánico visceral se apoderó de él y dio un salto hacia atrás, tropezando con sus propios pies y cayendo pesadamente al suelo. En ese preciso instante, el canto cesó. Se cortó de golpe. Cayó un silencio total, más pesado y opresivo que el ruido. No se oía nada. Ni el viento, ni los grillos, ni el arrastrar de los pies. Era como si la procesión, y todo el sonido del mundo, se hubiera desvanecido. Ni David ni Sofía se atrevieron a moverse. Se quedaron abrazados en el suelo, lejos de la puerta, temblando, escuchando solo el latido frenético y desbocado de sus propios corazones. Pasaron así el resto de la noche, con la luz amarillenta del baño encendida como única y frágil defensa. No durmieron un segundo más. Cada crujido del edificio, cada sonido de la noche, los hacía saltar de puro terror. Al primer rayo de sol que se coló por la ventana, recogieron todo con una prisa febril, lanzando sus cosas a las maletas sin cuidado. David, armándose de valor, se atrevió a abrir la puerta, asomando la cabeza con cautela. El pasillo estaba vacío. Normal. Bañado por la luz limpia de la mañana. No había huellas, ni olor, absolutamente nada que indicara que lo de anoche fue real. Corrieron a la recepción para devolver la llave. El mismo hombre mayor estaba allí, con la misma expresión ausente, sorbiendo un café. No les preguntó qué tal su estancia, ni les deseó buen viaje. Mientras David dejaba la llave de metal en el mostrador, sus ojos se posaron en un cuadro viejo y descolorido colgado en la pared tras el recepcionista. Era una pintura al óleo, antigua, que mostraba la construcción de un convento de piedra. La pequeña placa de bronce debajo decía: Convento de San Gabriel Arcángel, 1689 a 1861. Demolido en 1972. Un motel construido sobre tierra sagrada. Un progreso que, al parecer, no había logrado borrar a sus antiguos y devotos moradores, condenados a repetir su procesión eterna, aterrando a los viajeros que, sin saberlo, osan pasar la noche en su territorio olvidado. David y Sofía no dijeron una palabra hasta que estuvieron a kilómetros de distancia en la carretera. Y nunca, jamás, volvieron a detenerse a dormir en un motel de carretera. Un escalofrío recorre la espalda, ¿verdad? Y es solo la primera parada de nuestro viaje de esta noche. La historia de David y Sofía nos recuerda que a veces el suelo bajo nuestros pies tiene más historia de la que podemos imaginar. Si estas historias te inquietan tanto como a nosotros, aprovecha este momento de calma para dejar tu like y cuéntanos en los comentarios si alguna vez has tenido una experiencia extraña en un hotel o motel. A veces, las peores presencias no están en los cementerios, sino en la habitación de al lado. Relato 2. La suite del conquistador. Javier era un hombre de lógica y números. Como auditor, su vida giraba en torno a hechos verificables y hojas de cálculo. El escepticismo no era solo una postura, era su armadura contra un mundo que consideraba caótico e irracional. Viajaba constantemente por trabajo y había dormido en cientos de habitaciones de hotel. Todas eran iguales para él, un lugar temporal para dormir, trabajar y seguir adelante. Por eso, cuando su GPS lo llevó al motel La Fortaleza, en las colinas que rodean Guanajuato, lo único que hizo fue arquear una ceja ante la extraña y pretenciosa arquitectura del lugar. Parecía un intento fallido y de mal gusto de imitar un castillo medieval, con torretas de piedra falsa y almenas decorativas que parecían a punto de desprenderse. ¡Qué horterada!, pensó para sus adentros. La recepción era igual de pretenciosa, con armaduras de plástico y tapices baratos. El recepcionista,
Un joven nervioso con acné le entregó una llave magnética con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Lo hemos puesto en nuestra mejor habitación, la suite del conquistador, dijo con un orgullo forzado. Es la única que nos quedaba disponible esta noche. Tiene la mejor vista de todo el valle. Javier asintió, sin darle la más mínima importancia. Mientras la cama sea cómoda y el wifi funcione, me da igual cómo se llame. La suite estaba en la torreta más alta, al final de un pasillo mal iluminado. La puerta era de madera maciza con remaches de hierro, completamente fuera de lugar con el resto de la construcción barata. Dentro, la habitación era inesperadamente espaciosa, dominada por una cama con dosel y una gran ventana que, para ser justos, se ofrecía una buena vista del paisaje nocturno. Javier dejó su maletín sobre un escritorio de imitación de roble y se puso a trabajar, ignorando la decoración. La primera anomalía fue sutil, casi un truco del oído. Mientras revisaba unos documentos en su laptop, escuchó una risa. Infantil, corta y aguda. Parecía venir del pasillo. La ignoró, atribuyéndola a los hijos de otros huéspedes. Pero la volvió a escuchar, esta vez más clara, casi como un eco dentro de la propia habitación. Molesto por la interrupción, abrió la puerta bruscamente. El pasillo estaba en silencio, completamente vacío y en penumbra. «Niños», murmuró, y cerró la puerta, echando el pestillo de seguridad por si acaso. Más tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranja y púrpura, se levantó a estirar las piernas. Fue entonces cuando lo vio. En el cristal de la ventana, dibujada con algo que parecía vaho o grasa, había una pequeña cruz. Estaba por dentro del cristal. Javier frunció el ceño. Estaba completamente seguro de que eso no estaba ahí antes. Se había asomado por esa misma ventana al llegar. Intentó limpiarla con la manga de su camisa, pero la marca no se quitó. Era como si estuviera grabada en el vidrio. Se sintió extrañamente observado, una sensación irracional que lo sacudió. La atribuyó al cansancio del viaje. Decidió relajarse un poco y encendió la televisión. A los pocos minutos de ver un canal de noticias, la pantalla parpadeó y se apagó. Suspiró, pensando en la mala calidad del lugar. La volvió a encender. Funcionó un par de minutos más y se apagó de nuevo. Esta vez, mientras buscaba a tientas el control remoto en la mesilla de noche, la televisión se encendió sola, a todo volumen, en un canal de estática. El ruido blanco llenó la habitación de forma violenta y agresiva. Javier dio un respingo y, enfadado, la apagó a la fuerza desde el botón del propio aparato. El silencio que siguió fue casi tan ruidoso y denso como el estruendo. Fue ahí cuando su escepticismo empezó a resquebrajarse. Sentía una pesadez en el ambiente, una electricidad estática que le erizaba el vello de los brazos. Se sentó al borde de la cama, respirando hondo, tratando de calmarse y encontrar una explicación lógica. Y entonces sintió una presión a su lado. Una hendidura se formó en el edredón, lenta y deliberadamente, como si una persona invisible y pesada se hubiera sentado junto a él. El colchón se hundió bajo un peso que no podía ver. Javier se quedó absolutamente paralizado. No se atrevía a mirar, no se atrevía a moverse. El pánico era una ola helada que lo consumía. Podía sentir una presencia, una conciencia fría y malévola a centímetros de él. Duró apenas unos segundos que parecieron una eternidad. Luego, tan lentamente como apareció, la presión desapareció. El colchón volvió a su forma original. Javier se puso de pie de un salto, retrocediendo hasta la pared opuesta. Su mente lógica, su ancla,
Buscaba desesperadamente una explicación, un resorte defectuoso, una corriente de aire bajo la cama. Pero en el fondo de su ser, sabía que no estaba solo. Fue entonces cuando escuchó los susurros. Parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. Ecos débiles y siseantes que se colaban por la ventilación, por debajo de la puerta. No entendía las palabras, pero el tono era inconfundiblemente burlón, malévolo. Decidió que era suficiente. Empezó a recoger sus cosas con manos temblorosas, metiendo todo en el maletín sin orden. Solo quería salir de allí. Mientras guardaba su laptop, escuchó un clic seco y metálico. Venía de la puerta. Se giró lentamente y vio con absoluto horror cómo el pestillo de seguridad, el que él mismo había puesto, se deslizaba solo hacia atrás, abriendo la cerradura con una lentitud exasperante. El terror absoluto lo invadió. Ya no intentaba razonar. Estaba atrapado. Se quedó mirando la puerta, esperando que el pomo girara, que se abriera. Pero la puerta no se movió. Los susurros se detuvieron. Agotado y aterrado, tomó una decisión. No se arriesgaría a salir. Quizá lo que fuera que estaba jugando con él lo esperaba en el pasillo. Con una sensación de derrota total, se metió en la cama con ropa y todo, cubriéndose hasta la cabeza con las sábanas, como un niño asustado. Dejó la lámpara de la mesilla encendida. A pesar del miedo atroz, el agotamiento finalmente lo venció y cayó en un sueño intranquilo y lleno de pesadillas. Lo despertó una ráfaga de aire helado en la cara. La lámpara estaba apagada. La habitación estaba en oscuridad casi total, apenas rota por la luz pálida de la luna que se filtraba por la gran ventana. Y entonces escuchó su nombre. Javier. No fue un susurro. Fue una voz gutural, un carraspeo que sonó justo al lado de su oído. Olía a tierra mojada, a sótano, y a algo dulzón y podrido. Abrió los ojos de par en par. De pie, junto a la ventana, había una figura. Alta y demacrada, una silueta oscura recortada contra la luz de la luna. No podía distinguir sus rasgos, solo una forma vagamente humana, pero retorcida, con extremidades demasiado largas. La figura levantó un brazo lentamente, un brazo que terminaba en dedos como ramas secas, y lo señaló. Javier, repitió la voz, esta vez con un anhelo espantoso que le revolvió el estómago. La figura dio un paso lento hacia la cama, y luego otro. El sonido de sus pies descalzos sobre la madera del suelo era húmedo, pegajoso. Javier no gritó. El miedo le había robado la voz. Su cuerpo no respondía. Solo podía mirar, paralizado por el terror más puro, mientras la silueta se acercaba, mientras la oscuridad que era su rostro se inclinaba sobre él. No sabe cómo, pero en un último y desesperado estallido de adrenalina, rodó fuera de la cama por el lado opuesto, cayó al suelo y se arrastró hacia la puerta. No miró atrás. Abrió de un tirón y salió corriendo al pasillo como alma que lleva el diablo. Corrió sin parar, bajó las escaleras de 3 en 3, cruzó la recepción vacía y salió al aire frío de la noche. Arrancó el motor de su coche y se alejó del motel La Fortaleza, dejando atrás su maletín, su laptop, todo. A la mañana siguiente, desde un café en la siguiente ciudad, llamó al motel. Con voz temblorosa, dijo que tuvo una emergencia familiar y preguntó si podían guardarle sus cosas para que pasara a recogerlas más tarde. La voz del otro lado, la del joven recepcionista de la noche anterior, sonó confundida. «Señor, Javier», dijo, «¿de qué habitación? Anoche no tuvimos a nadie con ese nombre». Javier insistió, «La suite del Conquistador». Hubo una pausa. «Señor», dijo el recepcionista,
Eso es imposible. La suite del Conquistador no fue ocupada anoche. La tenemos registrada como vacía. De hecho, ha estado cerrada por mantenimiento toda la semana por una supuesta fuga de gas. Hay lugares cuya mala reputación se transmite en susurros, como una advertencia silenciosa. Historias que los dueños niegan y que los locales evitan. Nuestra última historia nos lleva a uno de esos sitios, un motel en el borde de la nada, donde el silencio es tan profundo y pesado, que empiezas a escuchar cosas que no deberían estar ahí. Relato 3. El motel del último mensaje. Para Elena, una estudiante de arte de presupuesto ajustado, el Festival Cervantino era una cita obligada, una peregrinación anual. Pero ese año, su situación económica era precaria. Todos los hoteles del centro estaban llenos o tenían precios desorbitados. Después de horas de buscar en internet, encontró una opción sospechosamente barata, el Motel El Mirador. Las fotos en la página web eran pocas y de mala calidad, y las reseñas eran escasas y ambiguas, pero el precio era imbatible. Estaba en una de las carreteras que suben por las colinas, lejos de todo el bullicio. Solo es para dormir, se dijo a sí misma, intentando convencerse. Cuando llegó, entendió el precio. El motel parecía un fantasma de otra época, un vestigio de los años 70 que se negaba a desaparecer. La pintura de la fachada estaba desconchada, revelando el cemento gris de debajo, y las malas hierbas crecían salvajes por las grietas del estacionamiento. La sensación de aislamiento fue inmediata y sobrecogedora. No había otros coches. La recepcionista, una mujer de expresión agria y mirada vacía, le entregó una llave de metal oxidado sin decir una palabra, solo un gruñido. Habitación 303. Arriba, al final del pasillo, dijo secamente, señalando con la barbilla. La habitación de Elena era la última del pasillo, la más alejada de la escalera y la recepción. Dentro, el mobiliario era viejo pero estaba sorprendentemente limpio. La ventana daba a una ladera cubierta de maleza y oscuridad. La sensación de soledad se hizo más fuerte, casi asfixiante. No había ruido de tráfico, ni de gente, solo el silbido melancólico del viento entre los árboles. Intentó ignorar la atmósfera opresiva. Deshizo su maleta, puso su propia música en el teléfono para llenar el silencio y le envió un mensaje a su amiga Clara para avisarle de que había llegado bien. Cuando cayó la noche por completo, empezó a escuchar un sonido. Al principio tan débil que pensó que lo imaginaba. Un rasguño. Scratch, scratch, scratch. Lento, rítmico, metódico. Parecía venir de dentro de las paredes. Como si alguien, o algo, arrastrara una uña larga y afilada, metódicamente, por el otro lado del muro. Subió el volumen de la música en su teléfono, pero el sonido persistía, colándose por debajo de la melodía. A veces paraba por minutos, devolviéndole una falsa sensación de seguridad, y luego volvía, siempre con el mismo ritmo enloquecedor. Y entonces notó algo peor, se movía. Podía seguirlo a lo largo de la pared que, supuso, compartía con la habitación de al lado. Luego, el sonido subió, como si lo que fuera que lo producía estuviera trepando por el interior del muro. Inquieta, empezó a notar otras cosas. Sombras fugaces por el rabillo del ojo. Vislumbres de algo oscuro pasando por debajo de la puerta. Se convenció de que era el cansancio, la sugestión del lugar. Pero la sensación de ser observada era cada vez más fuerte. Sentía una presencia en la habitación con ella, silenciosa, inmóvil, observándola desde el rincón más oscuro, junto al armario. De repente, la luz parpadeó 1, 2 veces, y se apagó. Oscuridad total,
En el mismo instante, la música de su teléfono se detuvo. Un silencio profundo, donde el sonido de su propia respiración parecía un estruendo. Y en ese silencio absoluto, el rasguño volvió. Más fuerte, más frenético, justo detrás de la cabecera de su cama. El pánico se apoderó de ella. Cogió su teléfono, su única fuente de luz. No había señal. El icono en la esquina superior mostraba un sin servicio. Intentó usar el teléfono de la habitación. Muerto. Estaba completamente aislada del mundo. El rasguño se detuvo de golpe. Elena contuvo el aliento, esperando. Y empezó un nuevo sonido. Un golpe suave en la puerta. Toc, toc. Una pausa. Y luego otro. Toc, toc. ¿Quién es?, preguntó con voz temblorosa, sabiendo que no había nadie más en ese piso. Silencio. Y de nuevo. Toc, toc, toc. Un poco más insistente, como probando la puerta. Aterrada, se arrastró hasta la puerta y miró por la mirilla. No vio nada. El pasillo estaba en una oscuridad impenetrable. Cuando se apartó, el golpeteo se convirtió en un arañazo violento en la madera de la puerta, desde fuera. Era el mismo sonido que había escuchado en las paredes. Algo estaba fuera. Y quería entrar. Retrocedió hasta el rincón más alejado de la puerta, acurrucada, con el teléfono en la mano como un talismán inútil. Desesperada, siguió mirando la pantalla, buscando señal. Por un milagro, durante un único y fugaz segundo, apareció una barra de cobertura. Una sola. Sin pensar, abrió WhatsApp y le escribió a su amiga, Clara. Sus dedos, entumecidos por el miedo, apenas podían teclear. Ayuda Motel El Mirador cuarto 303 algo quiere entrar. Le dio a enviar. El icono del reloj apareció a un lado del mensaje, indicando que no se había entregado. Y entonces la señal desapareció de nuevo. Estaba perdida. Se quedó mirando la pantalla, la imagen de ese pequeño reloj gris que simbolizaba su fracaso. Y entonces, ocurrió lo imposible. El teléfono vibró en su mano. Había recibido un mensaje. No era de Clara. Era de un número desconocido. Su corazón se detuvo. ¿Cómo era posible? No tenía señal. Abrió el chat con un terror que le helaba la sangre en las venas. El mensaje era una foto. Estaba mal iluminada, granulada, tomada en la oscuridad. Pero el contenido era inconfundible. Era una foto de ella. Acurrucada en el rincón de la habitación, con el rostro pálido iluminado por la pantalla de su propio teléfono, los ojos desorbitados por el pánico. La foto había sido tomada desde arriba, desde el techo, desde el rincón opuesto de la habitación. Un grito ahogado escapó de sus labios. Lentamente, levantó la vista hacia el techo. No había nada, solo yeso agrietado. El teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje del mismo número desconocido. Esta vez, eran palabras. Una frase corta en latín, ora pro nobis peccatoribus. Ruega por nosotros, pecadores. En el instante en que lo leyó, el arañazo en la puerta se detuvo. Y fue reemplazado por un estruendo. Un golpe violento y atronador sacudió la puerta, como si la estuvieran embistiendo con un ariete. Una y otra vez. La madera crujía, el marco temblaba con cada impacto. Elena gritó, un alarido de puro terror animal. Se hizo un ovillo en el suelo, se tapó los oídos, cerró los ojos y esperó a que la puerta se rompiera. El golpeteo continuó una eternidad. Y luego, tan abruptamente como empezó, cesó. El silencio volvió, absoluto y más aterrador que nunca.
Elena no se movió hasta que los primeros y tímidos rayos de sol se filtraron por la ventana. Con el cuerpo dolorido y la mente destrozada, se levantó y se acercó a la puerta. Esperaba verla astillada, rota. Pero no había marcas. Ni un solo rasguño. La madera estaba intacta. Abrió la puerta y salió corriendo. Devolvió la llave a la misma mujer en la recepción, que ni siquiera levantó la vista de su crucigrama. Se subió a su coche y se fue sin mirar atrás, conduciendo sin rumbo hasta que la ciudad apareció de nuevo. Más tarde, ya a salvo en casa de su amiga, revisó su teléfono. El chat con el número desconocido había desaparecido. No había rastro de los mensajes, ni de la foto, como si nunca hubiera existido. Pero en su historial de chats, el mensaje que le había enviado a Clara seguía allí, con el pequeño reloj gris a su lado. No entregado. Nunca se envió. Entonces, ¿quién o qué le había respondido desde dentro de su propia habitación? Un motel es un no lugar. Un espacio de tránsito donde las vidas se cruzan por una noche y luego desaparecen sin dejar rastro. Cada habitación guarda los ecos de quienes estuvieron antes, su cansancio, sus discusiones, sus secretos y a veces, su miedo. Las historias que han escuchado esta noche son susurros en el viento de Guanajuato, leyendas modernas nacidas en la soledad de la carretera. Son un recordatorio de que el horror no siempre habita en castillos góticos o cementerios antiguos. A veces, está esperando en la habitación más barata y disponible. Así que la próxima vez que te registres en una habitación anónima, en un lugar olvidado por el tiempo, y apagues la luz, recuerda que nunca puedes estar completamente seguro de estar solo. Los huéspedes anteriores pueden no haberse marchado del todo. ¿Has vivido algo parecido? ¿Alguna vez has sentido que no estabas solo en un cuarto de hotel? Deja tu historia en los comentarios. Nos leemos en la oscuridad. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones, para que no te pierdas nuestro próximo viaje a lo desconocido. Dulces sueños.